Preparaos. Será una manipulación sutil que pasará desapercibida para la gran mayoría de la gente. Tan sutil que parecerá algo natural, casi anecdótico, y sin embargo se tratará de una manipulación psicológica y emocional en toda regla, perfectamente premeditada y calculada. Esta manipulación psicológica, de la que hablaremos más adelante, irá a caballo de una manipulación aún mucho mayor, especialmente destacada en el caso de España y su gobierno, pero que en realidad tendrá un ámbito internacional. ¿En qué consiste esta gran manipulación? En hacerte creer que la situación económica mejora. Hola a todos. Este es un extracto del artículo La manipulación que viene de la Gaceta del Apocalipsis. Hemos querido leerlo como introducción al debate de hoy, en el que precisamente vamos a tocar este tema, porque nos ha parecido muy interesante, muy completo y tan vívido y tan real y tan bien explicado que es espeluznante con la sencillez que lo explica y todos los temas y los puntos que toca. Hola a José y a Bea nuevamente. Estamos aquí hoy disfrutando nuevamente de su colaboración para este vídeo. Mi compañero Luis, que ya lo conocéis, y yo misma, que no sé hasta qué punto voy a aportar hoy alguna perlita, porque este no es precisamente un punto fuerte mío, ¿no? Pero aquí tenemos a tres primeros espadas que seguro que van a poner toda la carne en el asador. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que llega? ¿Qué es lo que nos viene? Bueno, yo antes de empezar con lo que nos viene, debería hacer una llamada a la reflexión con el tema este de la política, que ha llegado a conseguir que una ocupación que debería ser compartida por todos los ciudadanos, ¿no?, que habitan las ciudades, provincias y países, haya quedado relegada hasta el punto de que desde hace muchísimo tiempo la gente pueda llegar a decir: yo soy apolítico, no quiero saber nada de política. Tal ha sido la manipulación, para empezar, que se ha podido llegar a conseguir esta enorme incoherencia cuando la política en realidad nos atañe a todos. Política viene de polis, que quiere decir la organización de las ciudades. Esto empieza por Grecia, pero sería un equivalente a la forma de estructurarse y de amoldarse socialmente de la tribu. En realidad, la política es del pueblo, siempre ha sido del pueblo, y que parte del pueblo diga que es apolítico es un sinsentido desde su base, ¿no? Esto es una de las grandes incoherencias que se han podido llegar a conseguir de una forma consensuada, que una parte del pueblo decía que era político, porque tal ha sido el circo mediático que ha llegado a generar este desprendimiento, de manera que ni siquiera hemos podido responsabilizarnos del sentido de nuestra propia vida, que en el fondo siempre tendríamos sentido político, porque sería la manera que tendríamos de organizarnos para vivir mejor y para saber un poco a dónde vamos y qué estamos haciendo, ¿no? A ver, yo entiendo por política también que la gente de los barrios, de los pueblos, son los que se tienen que organizar para poder hacer asambleas y tomar decisiones desde dentro, con los problemas desde dentro, no problemas que ahora mismo toda la información que está llegando a través de la televisión es información de que Europa nos manda, la OTAN nos manda, todo el mundo nos manda, y aquí lo que queremos hacer nosotros pues realmente no lo podemos hacer. Y aquí es donde empieza esa gran manipulación. O sea, nosotros nos mandamos y desde fuera dicen que ahora tienen que volver a bajar los sueldos, cosa que digo, o sea, más todavía, y en cambio va a incrementar la luz otro porcentaje más, que creo que ya sería el 68% el total, ¿no? Entonces dices, bueno, empieza a ser exagerado, porque lo que nos están diciendo es prácticamente que vamos a ser mucho más pobres y no vamos a poder ni comer, ni beber, ni siquiera tener calefacción. Ya lo estamos viendo, claro, que la gente no tiene ya para nada. Claro, pero eso a base de generar un porcentaje de la población que va a estar muy bien económicamente y que va a ser el suficiente porcentaje como para que esta estructura se mantenga. Esto es lo más peligroso de todo. O sea, va a haber gente con un parque automovilístico y una vida holgada, y que van a poder adquirir artículos de consumo de gamas altas
¿vale? Esto ya se está generando. Los ricos son más ricos y hay una clase como alta que es bastante extensa, en todas las poblaciones está, pero la gran masa social digamos, no va a ser capaz, o esto podría suceder, ¿no? De hecho, bueno, es lo que hemos ido manteniendo hasta ahora, ¿no? No sería capaz de solventar esta situación porque ya representaría una masa crítica toda esta parte social que va a defender su posición ante cualquier caso, y el resto de la sociedad se va a tener que limitar a estar pues accediendo a estos trabajos que son pues prácticamente esclavos y que no van a poder prácticamente vivir, que va a ser la gran masa social, ¿no? Esto se hará de una forma, pues se está haciendo de una forma que nadie se va a estar dando cuenta, y aquel que no consiga, es una trampa en realidad, es una trampa, porque la economía va a seguir solamente funcionando para unos pocos y el resto va a tener la sensación, que es lo que viene a decir el artículo al final. Es un artículo muy nutrido, al que ha hecho referencia a Yolanda, que yo recomiendo desde luego que su lectura, porque desde mi punto de vista ha sido capaz de condensar toda una serie de conceptos y preceptos que no estamos acostumbrados a manejar y que tienen un componente muy psicológico, muy civilino, muy mediatizado, ¿vale? Donde se crea una ilusión. Esto es un juego que siempre se ha hecho a través de las televisiones, por eso es tan peligroso ver la televisión sin tener la capacidad de discernir qué es la televisión y qué está haciendo. Aún así, siempre nos quedaremos cortos, yo siempre lo digo, ¿no? Que por más que intentemos nosotros hacernos cábalas sobre estas manipulaciones que vienen, bueno, una vez más, insistir en que forman parte de una especie de sombra nuestra, de un reflejo, ¿vale? Que de alguna manera tendremos que superar y que integrar, ¿eh? Y bueno, pues esto es en lo que estamos ahora, ¿no? Luis, ya que estamos hablando de política, yo quería hablar un poco, ya que hemos tocado el tema de cómo comenzó la política, la historia conocida desde Grecia. Ya no podemos hablar ni de la Atlántida ni de Lemuria porque desconocemos cómo funcionaba en esa época. Pero, por ejemplo, los políticos en realidad son unos corruptos, porque hasta en Cuba, Fidel Castro, que habla del comunismo, vivía en un palacio. Entonces, realmente, si los políticos viven como viven y la sociedad está como está, es por la corrupción, por ese poder que todos quieren. Y si esta trampa en la que se va a llevar a la población ahora mismo es de engañar a todo el mundo creyendo que la crisis se va a acabar, entonces como que todo el mundo quiere volver a tener el BMW, quiere volver a tener un chalet, y solo unos pocos, esos que trabajan, esos que se esfuerzan, pues van a conseguirlo y el resto no. Hombre, estamos viendo ya en la televisión que han dicho que los créditos para pequeñas empresas están empezando a funcionar, para las pymes y todo esto. Lo siguiente que vendrá será, las tarjetas de crédito te las volverán a dar prácticamente como que puedes gastar lo que te dé la gana, para volver otra vez a atraparte, volverte a hundirte y realmente no puedas levantar cabezas más en toda tu vida. O sea, lo próximo será ¿quieres financiar tu televisión de LCD, plasma, de estas grandes para poder ver el fútbol? Sí, se la financiamos, sin intereses. Le vamos a dar tarjetitas para que gaste en gasolina y en lo que haga falta. Pero o que compre todo lo de Navidad, que ahora está muy de moda en estas fechas, ¿no? Pero realmente lo que están diciendo es, vamos a hacer que la gente se motive a gastar, pero realmente lo que nos hemos dado cuenta es que todos los países, en especial Estados Unidos, está en bancarrota. Incluido toda Europa, la Comunidad Europea está en una bancarrota total. Entonces nos están dando un dinero que no existe. O sea, otra vez están con una burbuja a todos los niveles. Y esa burbuja, ¿cómo va a explotar? El problema más claro que lo tenemos ahora está en China. En China han dicho que no aguantarán más de 5 años con esta burbuja inmobiliaria y a todos los niveles que están, porque se está consumiendo todo lo que hay en China. Entonces están diciendo, bueno, cuando la burbuja explote en China, eso repercute a todo el planeta porque son los que más consumen. ¿Cómo nos repercutirá a nosotros? Aquí en Europa, en España o en América, prácticamente nos hundirán. Claro. Y no va a tardar más de 5 años. Claro. Lo que pasa es que este dinero del que hablas, que es completamente ficticio, y esta bancarrota, si el dinero es ficticio, la bancarrota es ficticia. Luego es todo sería un poderosísimo engaño, ¿no? Al cual pues
pues la inmensa mayoría de la gente está simplemente pues alimentando pues ese cebo permanente, ¿vale? De esa persecución del dinero, que lo que está haciendo es pues evitar ese posible despertar, ¿no? Que aparecería pues cuando la gente se pare un poco y cuando tengan la opción de mirar un poco hacia adentro pero claro, en un mundo donde tú te tienes que dedicar 8 o 12 horas todos los días a conseguir dinero, ¿qué tiempo vas a tener para hacer ese trabajo, entre comillas? Y si no lo tienes, vas a estar sufriendo penalidades absolutamente de discriminación y de falta de movimiento de las libertades más básicas hasta que no lo tengas. Entonces la trampa está servida, ¿eh? La verdad es que este nuevo orden mundial, esta tecnocracia, democracia, le puede llamar república, la gente le puede llamar en otras partes comunismo, hoy en día es el mismo orden mundial en todo el planeta por igual. Da igual la política que se esté utilizando, el nombre que le estén dando. Es igual. La cuestión es que son los mismos bancos sionistas que están dando un dinero ficticio que no existe y que ahora mismo yo creo que está todo el mundo temblando y con miedo en posición de a ver qué sucede y a ver por dónde nos dan. Lo que a mí me está sorprendiendo es que ahora mismo Yolanda mismo ayer puso un vídeo donde salía cómo se puede piratear los contadores de electricidad, ¿no? O sea, ya está la gente otra vez moviéndose a decir, a ver cómo podemos estafar, entre comillas, porque claro, no llegamos a final de mes. Claro, ya, pero eso vuelve a ser parte de lo mismo, ¿eh? El sistema ya se sirve de estos artilugios, o sea, estos artificios, para que pueda permanecer. Entonces va a generar que haya gente que tenga que hacer trampas. Todo esto está absolutamente previsto, ¿eh? O sea, forma parte de lo mismo. Mientras que haya gente trampeando, vamos a seguir manteniendo el sistema de electricidad. Es como lo de las manifestaciones, ¿no? Que son necesarias para que el sistema siga funcionando. Últimamente ya ni eso, ¿eh? Últimamente ya es que ni manifestarse. O sea, va a llegar un momento en el que, por cierto, estaría bien comentar el tema de estos policías en Italia que se han quitado el casco y se han unido a los manifestantes, porque esto en los medios de comunicación parece ser que no lo han dicho, según creo yo, ni lo han mencionado, que esto sería como yo creo que al final nuestras únicas posibilidades se basan en esa conciencia de la que ya hemos hablado muchas veces, y que sería esa onda expansiva, ¿vale? Que se generaría a través de esa toma de conciencia y de la toma de ese desempoderamiento, ¿no? De saber que si estamos creando esa realidad, cómo podemos aportar desde nuestras capacidades más auténticas y verdaderas, y dejar de estar alimentando a ese gusano y empezar a actuar desde dentro con una conciencia, digamos, creativa, ¿no? Y saber que si estamos viviendo en un holograma, cosa que ya parece ser que está más que demostrada desde todos los flancos, y saber que esta realidad es plástica, pues tener eso muy en cuenta sería crucial para poder implementar cambios de esa conciencia y de ese empoderamiento, sin tener que recurrir pues a estas antiguas manifestaciones y revoluciones que son vueltas sobre el mismo ciclo para estar siempre exactamente igual, con la misma pirámide formada de la misma manera, etcétera, etcétera, ¿no? A colación de esto que comentas, hablábamos el otro día de la mentalidad de colmena o de rebaño, Sí. en la que está muy bien por un lado porque nos conducen, ¿no? Y nos guían hacia donde ellos quieren, y como somos un rebaño todos vamos a una, sin plantearnos ni cuestionarnos nada, pero que tenía un doble filo si nosotros nos dábamos cuenta de que realmente el poder que Ajá. tenía el rebaño de manifestar aquello que quisiese, solo centrando su atención y su intención en ello. Entonces tenemos una política y unas costumbres sociales, como pueden ser los juegos de fútbol, los deportes. Siempre tenemos muchos equipos. Claro. Conocido la rivalidad entre Madrid y Barça, ¿no? Y anecdótica, que ya es algo muy conocido a nivel mundial, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo que hacen es dividir ese rebaño, que a pesar de ser rebaño está en pequeñas porciones, para que no lleguemos a esa unión que tú estás comentando. Esta crisis estaba logrando, bajo mi percepción, o está logrando unir al rebaño más allá de los equipos de fútbol, más allá de que tú seas policía y yo pueda ser ladrón, en el Claro. sentido de que nos está humanizando porque nos pone en contacto con la tragedia diaria, de tal manera que como
rara es la familia que no tiene un miembro en paro, de un modo u otro nos toca este tema de la crisis. Si no por un hermano, por un primo, si no por el papá y si no por el hijo. El caso es que casi todos tenemos a alguien en una situación complicada, cuanto menos, gracias a la crisis, ¿no? Entonces, ahora esta treta de la que estamos hablando viene nuevamente a poner un poco de pomada, un poco de ungüento, ¿no? Para que se suavice la herida y no rasque tanto la costra de momento. Sí, claro. Claro. ¿Y qué vamos a sacar realmente de esto? O sea, ¿a qué lleva esta situación si realmente caemos, ¿no? en este bálsamo ficticio temporal que nos están poniendo? A mí me ha hecho gracia también hoy que he visto una noticia en la tele que un ladrón se pone a robar dentro de una casa, robó unas cintas y resulta que en esas cintas pues el hombre pues está haciendo pedrastia con unos niños, y lo que ha hecho es entregar a la policía a través de un coche en el suelo. Han puesto la cinta, ha dicho a la Policía Nacional que fueran allí, que cogieran esas cintas y las revisaran, porque claro, él no se quería dar a conocer, y resulta que en esas cintas han descubierto pues eso, que el hombre es un pedrasta y que bueno, ha abusado de X niños. O sea, hasta los ladrones ya empiezan a colaborar. O sea, para que veáis cómo están las cosas cambiando. O sea, está empezando a haber una conciencia. Lo que pasa que la televisión, estos temas que seguro que cada día están sucediendo, no lo están diciendo. O sea, de estos te dan una cada X tiempo y realmente no te están diciendo más cosas. Como por ejemplo este que decía, este vídeo que vimos de la policía italiana, ¿no? Que se quitan los cascos, son como los antidisturbios, ¿no? Sí. Se quitan los cascos, se quitan los chalecos y se ponen a marchar. Después que primero se cuadran como si realmente van a hacer una ofensiva, y los ves que una vez están todos cuadros se miran y empiezan a desarmarse y a unirse a la marcha de las personas que están realizando esa protesta, ¿no? Pues seguro, como decía, pues muchos de ellos tendrán algún familiar o alguien conocido en una situación complicada. Entonces eso hace que te bajes del escalón, ¿no? De creer que estás en una situación privilegiada, porque realmente no hay nadie en una situación privilegiada, todos somos lo mismo, todos estamos igual y todos estamos dentro del mismo saco al fin y al cabo, y que te unas a ese rebaño, pero de una forma coherente y con conciencia, ¿no? Que te lleve a dar unos pasos en una línea que realmente sirva de algo, ¿no? A enfocar tu atención en aquello que realmente importa. Yolanda, a colación a lo que has dicho con respecto a la separación, tenemos el gran circo mediático en los noticieros cada día sobre la independencia de Cataluña. ¿A qué viene esta independencia? ¿Por qué ponen el tema de la independencia de los vascos, de los catalanes, de cualquier parte, sobre todo aquí en España? ¿A qué creéis que se debe esta independencia? Que se hable tanto de la independencia en la televisión. Es para, pues es lo de siempre, tener a la gente dividida, tener a la gente enfrentada, tener a todo el mundo entretenido con estas separaciones, pero esto se da a nivel nacional, internacional, se ha dado siempre. Gracias a esto se consigue que la gente en Italia, por ejemplo, el trasfondo que tiene el tema del que la policía se haya puesto de parte del público, cuidado con esto, porque al final volvemos al mismo sitio, Se trata de que en Italia quieran tener una serie de derechos para que todos puedan vivir mejor, igual que en España, Alemania, Inglaterra, mientras están el 75% del planeta pasando penuria, muriéndose de hambre, en una situación absolutamente de campo de concentración donde la muerte impera en cada esquina y la posibilidad de la vida digna simplemente no existe. Entonces esta es la falta de conciencia de la que venimos, y es lo que parece que todavía no nos estamos dando cuenta, ¿no? Esta conciencia de colmena, de la que Yolanda ha hablado, es la que han estado utilizando todo el tiempo porque la tenemos. Yo lo que quiero jugando con ella. Yo lo que quiero comentar... A través de separarnos, cuidado. Porque la verdadera conciencia de colmena es a nivel global. Claro. Estamos viviendo en una célula, que es donde estamos todos, y mientras uno solo esté sufriendo en el otro lado del planeta, no vamos a poder estar bien, ni vamos a poder vivir tranquilos. Entonces nos han ido cegando, adormilando la conciencia, dejándola completamente, digamos, desprendida del resto, de lo que sería la madre, ¿vale? Donde estamos todos, para poder conseguir pues esta barbaridad de este mundo atroz y despiadado y desproporcionado, que no hay por dónde pillarlo, El ejemplo que ha dicho Bea de Cataluña, yo me refiero a que realmente en Cataluña y en España
Han pactado para decir que se está separando, que hay una independencia. ¿Por qué están pactando? Porque tanto el CIU como el Partido Popular como el PSOE están robando tanto dinero a la cara y están mojando a los jueces, porque han cambiado todos los jueces del Parlamento para que ahora puedan mandar. Han puesto sus propios jueces y ahora han dicho también en una ley nueva que les van a quitar los derechos a los jueces también de poder protestar en Europa. O sea, en pocas palabras, lo que nos están escondiendo es todo manera de robar que están haciendo públicamente, que la gente, teóricamente ya por lo que ha escuchado del Partido Popular, del PSOE, del CIU, para mí todos los partidos son iguales, nos están robando tan a lo descarado que han dicho, bueno, montamos lo de la independencia, empezamos a girar para aquí, a girar para allá a las personas, con el fútbol también, y entonces ya la gente ya no se meterán tanto con que estamos robando ya, pero como diciendo, las cuentas B estas del Partido Popular no existen. ¿Cómo que no existen? Es una maniobra de distracción. Bueno, pero claro, esto es general, esto está ocurriendo, ha estado ocurriendo en todas partes del planeta, ¿no? Sí, pero hay que avisar a la gente, decir, nos están robando ya, señores, por favor, empecemos ya a tener sentido común, vamos a ya movilizarnos y a decir, basta, nos están robando a la cara y encima nos quieren dividir. Es que somos tontos ya, es que somos borregos, es que yo ya no sé cómo decirlo. Bueno, es que nos están pegando por todos los sitios. Claro, pero como esto en el fondo está respaldado y apoyado por un sector enorme social que no solamente ha estado votando, sino que sigue permitiendo de alguna forma pues esta situación. Y no solamente eso, sino que siguen haciendo creer ahora, si queréis, entramos ya en el tema de las policías privadas, ponerlas con la capacidad legal de hacer detenciones en la calle, que esto formaría un poco parte de esta misma historia, ¿no? De hacernos creer que los delincuentes están en la calle y los delincuentes son la gente, cuando la gente en realidad lo único que quiere es vivir tranquila, vivir en paz, y si todo el mundo tuviera acceso a lo fundamental como mínimo, no existirían los ladrones, y si hiciéramos un poco de ejercicio de conciencia cada uno, pues el delincuente carece de sentido. O sea, yo al final ya hace mucho tiempo que me di cuenta que la delincuencia es una especie de código que se va insuflando, ¿vale? Desde estos estamentos que generando, bueno, si podemos meter aquí el terrorismo, podemos meter cada una de las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Han estado jugando, ¿vale? Y manipulando perversamente, esto hay que decirlo, para saber cómo está esta sombra nuestra, que es lo que es, ¿vale? De todos, que no solamente lo hemos permitido, yo hablo en general, de un conjunto, aquí estamos todos metidos en el mismo saco, y entonces esto se sigue sosteniendo porque sigue habiendo un anhelo de conseguir ese estatus social y ese nivel de vida que tienen los políticos, que lo único que han hecho ha sido cambiar un poco, pues ha cambiado el modelo del señor feudal y de la aristocracia, pues por la política. Ahora los aristócratas y los señores feudales pues serían los políticos, y ese sería el nivel representativo que todo el mundo inconscientemente está deseando conseguir. Y claro, esta es la trampa que está servida y en la que seguimos envueltos, ¿no? Pero claro, hay que concienciar a la gente de un tema, con esto de la seguridad privada. Ha pasado en Irán, va a pasar aquí. Es un ejército lo que van a meter. Donde la policía, cuando se eche a la calle y se ponga, como ha pasado en Italia, a favor nuestro, habrá una policía privada, que será un ejército privado, que serán gente de fuera, que no serán del país, y que te estarán dando de hostias hasta Navidad por protestar. O sea, están suplantando una policía privada, que es de los ricos. No nos olvidemos de esto, que esto ya es grave, Son auténticos mercenarios. Hay una policía europea de la Comunidad Europea, que es prácticamente privada, porque es de los de siempre, que está diseñada para este fin, cuando en los países en los que haya unas manifestaciones donde le estén tocando al pueblo y la propia policía no pueda estar operativa por cuestión de esa conciencia ya llevada a unos niveles fundamentales, digamos, pues entonces estas fuerzas están preparadas para llegar a cualquier país, que prácticamente son mercenarios sin escrúpulos, para operar ahí sin ningún tipo de resquemor sobre el tema de que si son conciudadanos o no les va a dar exactamente igual. Todo esto ya está, de alguna forma, está ya muy viene muy estudiado, ya se ha formado, está todo aprobado. Esto estaría bien que la gente se informara, desde luego en la televisión lo han llegado a sacar como unas fuerzas que te hablan, que son pero claro, no te dicen ni el carácter que tienen ni cuál va a ser su función de fondo, evidentemente. Bueno, la más famosa sería Blackwater, de Estados Unidos.
Sí. Lo que no te han dicho también que, por ejemplo, España le ha comprado gente como Blackwater. Aquí en España tenemos 3 camiones que tienen esos altavoces arriba de esos camiones, que cuando hay una manifestación empieza a tirar una vibración que te puede reventar los tímpanos, te pueden destrozar por dentro. Y con eso es con lo que van a cargar ahora, porque estaban hablando de que si iban a cambiar las pistolitas de las bolitas que echan, que ahora que tienen que disparar al suelo y tienen que hacer rebote, que se deje la gente de tonterías, que hay otras armas psicotrónicas que ya están en el mercado, que la tiene la policía española, y si no las policías privadas ya la tienen también, y son las que van a cargar hacia nosotros, nos van a hacer daño de verdad. Los robots. Y los drones aéreos y los robots estos que alcanzan unas velocidades, identifican personas, o sea que al final pueden incluso llegar a prescindir de la policía tal y conforme ya se están haciendo en fábricas, etcétera, etcétera. Todo esto al final forma parte pues de la misma historia, ¿no? En todo esto, a ver, según el artículo este que hemos leído y que bueno está a disposición para que todo el mundo le eche un vistazo, que desde luego sería muy, muy interesante. El fondo, pues hay como una amenaza ya desde hace mucho tiempo, que hemos hablado de estos Illuminati muchas veces y tal, de hacer una especie de nuevo orden mundial, ¿no? Que esto se ha hablado también por una especie de dictadura masiva, donde va a haber un gobierno único, aprovechando este efecto colmena, que efectivamente está. Esto siempre ha ocurrido con las religiones, con cada una de las cosas en las que hemos ido picando, que se utiliza la verdad, siempre con un componente de verdad, porque tiene mucha fuerza, mucho poder, y entonces se adultera, pues para luego darle la vuelta a través de múltiples e insondables recursos de manipulación mental y de ingeniería social a través de implementada por múltiples sectores, ¿no? Entonces esto hay que saber que ir tomando conciencia y ir tomando esa parte individual nuestra, ¿vale? Y empezar a resonar, que hemos hablado muchas veces, a través de esa intuición y de encontrar esos espacios en nosotros, ¿vale? Para poder realmente empezar a poder cambiar esto sin necesidad de entablar pues lo que pueda llegar a ser auténticas luchas y debacles entre la población, que en definitiva es lo que hemos estado haciendo siempre. Una guerra entre poblaciones extranjeras, que es como no lo hemos tomado ahora, ha sido pues simplemente, o sea, matarnos los unos a los otros. El inconsciente desde luego no va a diferenciar si es tu vecino, si es uno de tu familia o si es alguien de otro país. El inconsciente le da exactamente igual. Estamos haciendo lo mismo, ¿eh? Este estado de sitio a nivel mundial, o esta dictadura a nivel mundial, el otro día comentábamos de la agenda del cine, la cartelera del cine, podríamos decir que es la agenda de lo que viene, y si recordáis la película de V de Vendetta, el estado en el que están viviendo en aquella película es realmente hacia lo que estamos caminando, o sea, es un estado de sitio hacia el ciudadano, ¿no? Es un control total, masivo y represivo, y poco menos que puedes que vivir como un autómata y dentro de los parámetros que ellos te marcan, ¿no? Siendo robots realmente a su servicio. Sí. Claro, pero vuelve a ser una película que está manipulando todo el tiempo esas energías sin que nos demos cuenta. O sea, se dan una serie de informaciones, o sea, juegan siempre con esta idea que acabo de decir, de que utilizan esa verdad para luego ser manipulada y que nadie se entere de nada, ¿no? En realidad la película está cargada de bajas energías, está cargada, o sea, todo el componente argumental de la película es la venganza, que al final, por cierto, se manifiesta en la película, sí, como gran colofón, ¿no? Sí. No me refiero a eso, ¿no? La muerte, el asesinato, o sea, toda la película es una que está, digamos, está perpetrada hacia de imbuir baja vibración para aquel que la esté viendo, ¿no? Eso es lo que se te está colando al final, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo no me refería realmente a todo ese contexto, sino a la situación que se vive social en ese momento, dentro de esa película, claro, ¿no? Dentro de esa... Lo que explican es realmente a lo que estamos viendo. O sea, hay una policía también, como decimos, privada, y además del ejército y la policía, y está todo así un poco como mezclado, ¿no? Y nos van dando ya los tintes de lo que llega, ¿no? De aquello que vamos viendo como 4 o 5 años después
aproximadamente de que ya te lo avisen, ¿no? En esa película se ve que en todas partes salen webcams y te están controlando. Por eso me refiero a todo ese tipo de drones ahí. Pero la última noticia que ha salido ya también esta semana, ya que los nuevos televisores que están sacando LCD tienen unas microcámaras que te van a estar vigilando. Y si no recuerdo mal, en la película también aparece También esto. aparece. Y los ordenadores, como estamos ahora también emitiendo a través de la emisión que estamos haciendo ahora en directo, o sea que podría ser en directo aunque esto se está grabando, pero en directo entre nosotros, esto también ellos lo pueden estar viendo. O sea, es decir... Claro, sí. Entonces, si tú ahora mismo, dicho de otra manera, estás en la ducha, sales y te cambias, estás en pelotas. En el momento que estás viendo delante de la televisión con esa cámara, te están viendo en pelotas. O sea, no hay intimidad ninguna, se ha acabado la intimidad. Y a la gente va a comprar esos televisores porque es la última novedad y es lo máximo. Yo lo primero que haré, nada más tengo un televisor de esos, es poner un cachito de cinta aislante a la webcam. Para que no vean nada nunca. Porque claro, el televisor si lo necesitas, lo vas a comprar. Pero claro, alguna solución habrá que darle. No, porque aquí estamos también para dar soluciones. Se habla de un nuevo orden mundial. Se dicen que hay unas personas que nos manejan, unas familias de multimillonarios, y si nos extendemos más para atrás, ya hablamos de otros seres, otras dimensiones. Yo no voy a entrar ahí, porque estamos hablando de una cosa muy política. Lo que sí que es verdad es que ¿qué soluciones vamos a dar? O sea, estamos hablando de política. ¿Qué creéis vosotros que podemos decirle a la población para que realmente empiece a cambiar? Bueno, pues esto de dar soluciones a la población es un tema más que complicado, porque esto es como todo, es como si tú pretendieras darle una solución al otro, ¿no? Sobre su propia historia. Al final tendremos que ser todos los que decidamos a dónde vamos como ese ser ente y como esa entidad de colmena que siempre hemos sido. Y entonces, ahora, en estos momentos, lo que desde luego yo sí haría un hincapié es el tema de la divulgación de la información, para tomar conciencia de dónde estamos, qué hemos generado, ¿vale? A través de esa sombra que ha estado de forma permanente. Cuanto más hablemos de que el político es un corrupto y un malnacido, etcétera, etcétera, o sea, menos nos estaríamos enterando de esa situación de conciencia real. Esto es como todo, es como cuando alguien llega y te causa una sensación horripilante y entonces lo tratas como alguien que está separado de ti y sigues funcionando en un círculo de separación, que es de donde venimos, el terrorismo, las guerras y cómo nos hemos tratado los unos a los otros. Esa integración desde ese ego integrado y empezar a reconocer y a saber a través de esta información y ese conocimiento que el otro forma parte de ti, que todo es una proyección que hacemos entre todos y que no existe en el fondo tal separación, sería la pieza fundamental que podría hacer con una potencia seguramente inimaginable que el mundo o nosotros en esta dimensión o como queramos llamarle, pudiéramos darle un vuelco a esta situación, ¿no? En realidad, esta amenaza del nuevo orden mundial forma parte de un camino que está trazado, que parte del inconsciente, que simplemente está yendo hacia su pico. Sería como un embudo, donde al final el embudo se va a concentrar todo. Estamos entrando, esto si queréis podemos comentar que estamos entrando en una disposición nueva, donde antes, desde donde venimos hablando en términos dimensionales, de una tercera dimensión propiamente dicha, estaríamos entrando en lo que es una cuarta hacia una quinta, por llamarlo de alguna forma, y esto lo estamos haciendo nosotros, a través de esas nuevas ampliaciones de la conciencia, de esas tomas de conciencia que estamos teniendo. Yo creo que está todo relacionado, ¿no? Pero ahora mismo lo importante es identificar estos factores. Si algo podemos hacer y tendría algún sentido esta charla, yo pienso que sería efectivamente ese, ¿no? Que de alguna manera, pues esta información llegara al máximo posible y que la propia gente pues fuera comentando, ¿vale?, en sus propias casas, y que fuera como una onda expansiva que ya se ha generado también, como hemos hablado en otras ocasiones, y simplemente pues alimentar la información que nos va a llevar a tener un mejor entendimiento de quiénes somos, de lo que somos y a dónde queremos ir, ¿no? Que eso ya lo decidiremos entre todos en conciencia, ¿no? Porque ahora mismo estamos totalmente
totalmente perdidos, estamos absolutamente huérfanos. Esto forma parte también de esa necesidad de toma de responsabilidades, eso, pues el liderazgo total, que no está por ninguna parte, ni desde el mundo de la cultura, ni de la política, ni de la economía. O sea, nos hemos quedado completamente sin referencias, lo cual no es una mala situación, ¿eh? Según se mire, es un proceso que estamos viviendo, que tenemos la oportunidad, esto hay que decirlo, de hacerlo consciente, y de bueno, todas las oportunidades las tenemos siempre, ¿no? Y de hacer llegar esto pues al máximo posible, y de realmente provocar cambios desde esa parte nuestra que puede cambiar y que se irá manifestando, ¿vale? Desde ese campo morfogenético, que si queréis también podemos hablar otro día de esto, que es una idea de nuevo muy interesante, que al final es un conocimiento que forma parte de cómo se está desenvolviendo todo. El problema ha sido la ignorancia generalizada en la que se ha quedado la inmensa mayoría de la población, ese desprendimiento total de su esencia y de nuestras verdaderas capacidades, que es lo que ha hecho que estemos en esta situación completamente de manipulación, que al fin y al cabo forma parte de nuestra propia sombra, ¿vale? Que es la que estamos viendo enfrente. Esa amenaza sería nuestra propia sombra, que nos va a comer. Vale, pues a ver qué hacemos. Yo quería hablar sobre cómo estará de anestesiada la población en general, que nos van presentando leyes día a día y no hacemos nada. Muy por el contrario, agachamos la cabeza y obedecemos. La ley esta de las multas estratosféricas, si tienes placas solares, 600.000 euros. La gente sacando las placas solares de su casa. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? Esa es la pregunta. Recoger agua de lluvia también tiene multa, ¿eh? Ya, exacto. Sí, bueno, ni para regar las plantas ya. Claro, y dormir en la calle, y bueno, y al final va a ser, pues, yo qué sé, salir. Tocar música en la calle también tiene multas. Y eso está gracioso también, porque les han hecho un examen a los músicos callejeros para poder tocar en la calle. O sea, eso es importante. Y como decías, multa por dormir en la calle cuando te están echando de tu casa. Entonces, que no podemos ir a la Moncloa, ¿no? Con el... Claro, porque una hay que guardar... quizás sería positiva, sería esa. Como allí tienen mucho espacio, pues nada, todos los que se quedan sin casa, pues que se vayan para allí, que seguramente con agrado les darán cobijo. Estaría bien, ¿eh? Claro. Sí, hombre, ya que no pueden estar en la calle, que les multan por estar en la calle a las personas que se quedan sin hogar, pues una solución podría ser esa. Quizá debería tenerlo en cuenta el gobierno de ahora en adelante. O sea, cuando echen a alguien a la calle, recogerlo, porque en la calle está prohibido dormir. Luis, ¿recuerdas que cuando publicaste en el Facebook este artículo sobre la opresión absoluta de esta ley que contempla otorgar a los guardias de seguridad pues poderes policiales? Yo te escribí, ¿y por qué no creamos nosotros un equipo de seguridad? Porque supuestamente esta gente va a poder revisar, parar, detener a cualquier persona en la calle. ¿Por qué nosotros no empezamos a detener a los políticos? Sí, pero también... tendrías que hacerlo en empresa legal. Tendrías que crear una empresa legal a todos los términos como hacen ellos, y hacer lo que hacen ellos, pero claro, todo legalmente. ¿Tú sabes lo que acabas de decir ahora mismo? ¿Qué? Ostras, esto es una bomba. Acaba de decir que los cuerpos de seguridad, podemos crear un cuerpo de seguridad que arreste a los políticos. Si es legal ahora la policía privada, vamos a crear un cuerpo, una empresa de policía privada. Yo lanzo la sugerencia, la idea, que es de Luis, pero yo la enfoco más a ver si alguien la pilla y toma las riendas. Nosotros estamos aquí soltando prendas, ¿no? Pero a ver si alguien, con todo lo que vamos soltando, pues puede dar un pasito más allá. Oye. Y esta empresa privada, que es legal, porque la policía privada es legal, puede ir y detener a toda esta panda, esta panda de chorizos que son los que realmente están robando. Hombre, yo por ejemplo he visto que ahora la Teresa Forcades y el Arcadio Oliveras han creado un nuevo partido político, ¿no? Pues este a lo mejor es el partido político que habría que votar para echar los que están ahora, ¿no? O sea, es la misma herramienta que utilicen ellos, nosotros la misma, pero contraria. Pero eso sí, que la mayoría, a ver de votar al Partido Popular, al PSOE, al CIO y a los que hay demás, voten a estos partidos como el Partido Pirata, como el partido este de la Teresa Forcades, donde realmente hay una conciencia, donde realmente hay gente que quiere cambiar.
la historia y utilizar sus mismas herramientas. Exacto. Yo es lo que haría, ¿eh? O sea, darles donde más les duele, que es utilizar su propia tecnología y sus propias leyes. ¿Para Darle qué la más? vuelta. Exactamente, darle la vuelta a la tortilla. Bueno, al final, claro, está claro que el sistema solo se podrá cambiar seguramente desde dentro. Esto, véase desde el punto de vista social o de conciencia, el resultado va a ser muy similar, ¿no? Entonces, al final habrá dos únicas formas de hacer las cosas, que sería, o bien, entre todos aquellos que ya están teniendo una conciencia, digamos, pues un poco más elevada, por decirlo de alguna forma, ¿no? de la situación. Entonces, que se agrupen, ¿no? O que nos agrupemos entre todos de una forma libre, independiente, y entonces que se presente una propuesta política, lógicamente, ¿no? Que tenga el suficiente respaldo ya consensuado como para tener una representación, claro, tendría que ser mayoritaria. Para lo primero que habría que hacer, obviamente, sería cambiar la Constitución y darle el poder al pueblo. O sea, ese sería un movimiento popular lo suficientemente extenso y organizado desde un frente, ¿vale? Que sí, pues claro, pero aquí el problema es... ¿Y esto cómo se hace cuando la mayoría de la gente lo primero que te va a decir es que no quieren saber nada de política, que eso va a estar todo trampeado? Es decir, ya lo han hecho de manera, todo el panorama está conformado que ni siquiera el pueblo tenga esa opción de organizarse de una forma independiente para tener acceso en unas elecciones, ¿vale? A votarse a ellos mismos y a tener una representación suficiente como para empezar a hacer algo. Esta podría ser una opción. Y la otra opción simplemente sería que el desengaño general a través de esta toma de conciencia, nuevamente como una única herramienta y posibilidad, pues llega un momento en que nadie vote, suponiendo que no estuviera esto tan amañado como seguramente puede llegar a estar, pues ocurriría que a lo mejor llegaría un momento en que habría un 30% de participación en las urnas, con lo cual el resultado sería, señores, con un 30% de participación no tenemos nada que hacer, porque el 70% de la población no ha votado, con lo cual ya ese sería el momento, sin manifestaciones y sin ningún tipo de rasgarse las vestiduras, ni salir a la calle, ni nada por el estilo. Esto está por venir, porque tal y conforme está el panorama, Sí, pero esta segunda opción tiene un problema. Había un 27%, creo que ha sido en Chile, y han ganado. Quiero decir que ellos te hacen un cambio de política en un momento dado y te fastidia esa parte que tú estás hablando, ¿eh? Claro. Bueno. Claro. Siempre van a encontrar una solución. Pero un 27%, no, pero perdona Luis, pero un 27% de participación no es sostenible. Unas elecciones no se pueden sostener con eso, ¿eh? Esto es uno de los grandes engaños, que la gente quiere votar en blanco, ¿vale? Y hacer alguna especie de voto. Votes lo que votes, al final le estás votando al sistema y lo que estás diciendo es que participas con el sistema, ¿vale? Este es el gran problema, ¿no? La única manera, si el sistema ya tenemos claro que no nos gusta y que queremos hacer un cambio en conciencia, sería evidentemente no participar o participar, pero todos con un respaldo suficiente, que esta sería la primera opción para poder empezar a hacer algo, ¿no? Pero claro, mientras que haya un grupo lo suficientemente sólido detrás, ¿vale? Que tenga recursos y que tenga mucho dinero, esta situación de momento se ve complicado, ¿eh? Se ve complicado. Pero por eso digo que al final, todo esto, claro, estoy hablando a través de ese tiempo, que ahora estamos un poco en este espacio del tiempo donde se ha vuelto un poco chicle, ¿no? Y estos días que pasan tan rápido y a nadie le da tiempo de nada, y está generando también mucha sintomatología general, ¿no? Yo creo que, bueno, esto está consensuado ya, a nadie le da tiempo ya, el día no da tiempo para nada, ¿eh? Las 24 horas eran 16 hace un año y medio o 2 años, y ahora igual están en 14 reales del año 50 o algo así. Y esto va a seguir probablemente en aumento, pero todo forma parte de esa necesidad evolutiva que desde nuestro fondo, y trayéndonos ayudas cuánticas de esas entidades que vienen de nuestros futuros alternativos, ¿no? Que al final es lo único que estaría sucediendo si el tiempo no existe. Lo que estamos es implementando informaciones y
digamos, nuevas adquisiciones de conciencia a través de nosotros mismos, desde esos futuros, de esas posibilidades cuánticas futuribles que están todo el tiempo en nosotros. En cuanto hemos tomado conciencia, una parte ínfima de la población, lo que está empezando a ocurrir es precisamente esto. Por eso el tiempo se ha distorsionado tanto, empieza a ir todo tan rápido, se está comprimiendo todo de una forma impresionante, seguramente, y posiblemente esto vaya en aumento conforme vayamos tomando conciencia de nuestro verdadero poder, que es el de funcionar en un espectro atemporal, que es donde está nuestro ser real. Este tipo de informaciones al final son las que pueden hacer que el mundo cambie en un fulgor, ¿no? O sea, siendo los magos que siempre hemos sido y tomando posesión de nuestra capacidad mágica, que no es tan mágica, ¿vale? Este ha sido el gran temor, en todo caso, visto desde el punto de vista de la dualidad de aquellos que han estado manejando el cotarro, que la gente despierte a sus verdaderas posibilidades, porque entonces el cambio estaría servido. Y si llegase un momento en que esta información se liberara de alguna manera, o sea, yo me imagino que si hubiera una representación política, ¿vale? Hay que perderle el miedo a esta palabra si realmente queremos hacer algo, empezar a tomar responsabilidades, ¿vale? De todos estos que estamos desencantados, viendo que no sabemos qué hacer, y nos organizásemos de alguna manera a un nivel popular y presentáramos una candidatura, ¿vale? Y fuéramos en un número suficiente para que llegara a haber una mayoría, cuando esto llegue, desde ahí, y una vez que los medios de comunicación estén a disposición de la buena información, en una semana cambiaría el mundo. Y esto sería una especie de gran detonante que podría ocurrir país por país, ¿eh? Ya sé que todo esto hoy en día es casi como un germen que va más allá de todas las ideas de revoluciones que hemos oído, ¿no? Pero si estamos tan huérfanos y estamos tan perdidos, desde nuestra propia recuperación de esa patriarcalidad y maternidad que ya tenemos en nosotros todo el tiempo, ¿vale? Desde nuestros dobles cuánticos, por citar al señor Garnier, ¿no? Al cual habrá que agradecer que algún día empezar a hablar de esto, seguramente. Sí, bueno, hay que empezar a hablar un poco de todo, ¿no? De cuáles serían esas verdaderas posibilidades, ¿eh? Estamos metiéndonos en el meollo de la cuestión, ¿eh? Que yo creo que va por ahí. Y lo demás es estar pues muy dormidos y sin enterarnos de nada y persiguiendo pues una zanahoria delante de nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que decir que la semana pasada, cuando planteamos el debate, dije que iban a votar a Luis por presidente por la sugerencia que hizo, pero esta vez me parece que te va a tocar a ti, pero esta vez literalmente. O sea, va a resultar que toda esa propuesta que estás lanzando te van a llover las sugerencias para que presentes una candidatura realmente. Sí, no, bueno, de cualquier manera eso tendrá que surgir por sí mismo y llegará un momento en el que simplemente, como ya utilizando esta palabra tan extendida, ¿no? Entre esta gente de la conciencia, ¿no? Cuando sencillamente esto fluya. Muy bien. Entonces no hará falta hacer nada. Por cierto, ahora me acabo de recordar, Yolanda, que estaría bien adelantar de alguna forma pues una serie de temas que se han ido planteando por personas que han estado escribiendo correos, ¿vale? Sobre posibles temáticas a tratar en estas charlas que estamos haciendo, ¿no? Que serían de máximo interés sobre circunstancias que se están dando con personas que están teniendo un despertar súbito y están llegando a ser medicadas y con atención psiquiátrica, porque esto, claro, al final se quedan muy desprotegidas estas personas, sin una guía. Es como que se le abre de golpe pues toda una serie de capacidades de percepción nuevas, sin un control real, ¿vale? Es como que al estar un poco desprotegido ese huevo áurico, por llamarlo de alguna forma, sí, ahí entra un poco de todo, y entonces estas personas están desprotegidas y realmente deberíamos hacer algún tipo de
de charla o de coloquio que estuviera dedicada a esto, que creo que el tema es bastante importante. Lo tengo aquí pendiente para un poco cuando el otro tema la intensidad del debate, Claro. plantear la cuestión. Dime, Bea. El otro tema que nos han pedido enfáticamente también ha sido el sexo. Ese quizás sea uno de los temas más peliagudos que llegaremos a Controvertido tocar. de los haya, sí. Sí, porque Paciencia. porque al final, o sea, el fondo de todo esto que estamos hablando sería básicamente sexual, aunque esto no lo hayamos entendido, ¿eh? Pero esto Yo lo del sexo es tremendo. Tengo que decir que tengo un gran amigo que literalmente dice que hemos venido al mundo, aunque la palabra suene un poco fuerte, a follar, señores. Aquí estamos para eso exclusivamente, y todo lo demás Vale. son tonterías y pajas mentales. Bueno, pero la O sea palabra que- suena fuerte por las connotaciones que se le dan, pero follar siempre es el folle, ¿eh? Ya, pero la connotación que tiene social es otra, y entonces yo utilizo la palabra con Vale, pero que la conocimiento palabra del significado etimológico, ¿no? Pero que después tiene pues esa connotación que le hemos sumado nosotros. Claro, Pues ya que claro. ha sacado José el tema y Bea, deciros que hemos pensado hacer un apartado al final de los vídeos, al final de esta serie de vídeos que estamos haciendo, de Descifrando la Matrix, en los que demos un poco respuesta, aunque sea breve, a esas preguntas que nos planteáis, que nos llegan a nosotros, a nuestro correo, y deciros que sí, que esos temas yo procuro contestaros a todos, y decir que estamos haciendo una lista, que no es mentira, que estamos haciendo una lista con las sugerencias que nos van llegando. Evidentemente pues vamos tocándolo por mayor interés, o sea, si tenemos muchas sugerencias de un tema y poquitas de otro, pues lo que tiene mayor petición, pues supongo que iremos poniéndolo en primer lugar. Y uno de ellos, como Bea ha dicho, es el sexo, y el otro es el despertar, los síntomas del despertar, como José ha dicho. Así que si os parece podemos entrar ya directamente en materia, si no os queda nada más que añadir del tema anterior. Yo quería hablar, para terminar de hablar sobre política, Yolanda, esto me gustaría hablarlo contigo. Dime. Tiene que ver con la energía femenina. He oído hace poco una mujer mayor decirme que qué pasaría si el mundo estuviese gobernado por mujeres y exclusivamente por mujeres. Pero vemos ejemplos como en su momento en Inglaterra la mujer de hierro, Margaret Thatcher. Hoy, a día de hoy en Brasil, la presidenta, ella es Dilma Rousseff, creo que se pronuncia así, que ha aprobado construir la mayor represa del mundo y ha dejado a todos los indígenas sin su poblado. Luego tenemos a Angela Merkel en Alemania, y etcétera, etcétera. Y las vemos que se comportan, bueno, Ana Botella en Madrid, Santa María del PP, y ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con la energía femenina? Hombre, yo lo que puedo decirte a este punto es que... ¿No serán zurdas? Eso es una posibilidad. Se supone que los zurdos y zurdas se comportan socialmente de forma opuesta a su sexo. Es decir, si es una mujer zurda, su rol social sería más el de un hombre que el de una mujer. Eso no quita que sea femenina, que se sienta mujer, ni que tenga ningún tipo de confusión sexual al respecto, ¿eh? Simplemente es el rol, el papel social que se representa. Yo lo que te podría decir, como te iba diciendo, es que la energía, según yo veo, está tendiendo a equilibrarse. O sea, ni está ya la energía pura, yang, masificada, te hablo a nivel general, ni la energía yin está tan pura tampoco, y tan femenina, ni tan de cristal como pareciera. Estamos tendiendo a un equilibrio. Independientemente de eso, también entra en juego el hecho de que esas personas tengan ciertos parámetros de comportamiento a nivel mental, de intereses, etcétera. O sea, no solo está la energía yin o la energía yang, sino también todos los intereses que nos llenan el bolsillo, que muchas veces priman más que todos aquellos conceptos que tenemos de nuestra vida y como de respeto hacia los demás, ¿no? Entonces aquí puede ser muy largo el debate, o sea, podemos realmente hacerlo muy extenso. Es un gran tema y sería un gran debate, desde luego. El tema de las energías, de cómo lo hemos entendido, esa energía femenina, que al final ya sabemos que cuando en los inicios de un
de la célula madre cuando se empieza a formar el feto, en cualquier especie, esto funciona para todas, siempre es femenino. En sus inicios, todas sus glándulas y la disposición sería básicamente femenina, hasta que llega un momento en el que o sigue siendo femenina o de repente sufre un cambio, una mutación, y desde lo femenino aparecen los ovarios que se salen hacia afuera, aparece el clítoris que se sale hacia afuera, y entonces se genera el embrión que ya sería masculino, ¿no? Pero la base siempre es femenina. De manera que esta energía es la que ha estado, digamos, mandando desde la base biológica y estructural de todo, y ya vemos cómo esto se empieza a manifestar en sus inicios más de las primeras células, cómo se organiza, como que la parte masculina ya viene representada como siendo esa escisión que nace de lo femenino, surge de lo femenino como un brazo extensor y ejecutor, ¿no? Digamos, esto da para mucho, y es como nos hemos venido manteniendo un poco jugando con estas energías y la cantidad de adulteraciones que ha sufrido, de malos entendidos que hay sobre esto, con estas corrientes que ahora han habido, de las cuales venimos súper manipuladas con lo del estas ideas del feminismo, del machismo, de lo que es el lesbianismo, los gays, y bueno, esto es tremendo. Bueno, al final estamos dando muchos bandazos, yo creo, para que lleguemos a un punto de consenso donde nos demos cuenta de que todo es uno, de que esas energías en realidad, tanto femeninas como masculinas, han estado obedeciendo a un mismo fin evolutivo, y en última instancia, dentro de que sí que podríamos de alguna forma aclarar muchos conceptos sobre todo esto que está tan enrevesado, pero al final hacer esta distinción sería un poco seguir en esa línea de separaciones y de separatismos y confrontación, que de lo que se trata es de que el hombre encuentre esa parte masculina en sí, que es esa parte, es verdad, donde está la intuición y donde está ese ser pues, más tierno, más amoroso, más delicado, ¿no? Más sensible, y seguramente pues incluso más creativo, ¿no? La mayoría de los artistas lo que hemos estado haciendo ha sido utilizar esa energía femenina, ¿no? Y, pues sí, y bueno, sí, una vez que la reconocemos en nosotros y la potenciamos, pues puede llegar a ser una maravilla, igual que en la mujer. Bueno, en la mujer la cosa es diferente, porque siempre ha tenido esa energía masculina, ¿vale? Una mujer cuando se planta puede llegar a ser, hablando así en plan bestia, más tío que el más tío de los tíos. Pero porque la mujer ya está todo. O sea, la mujer ya lo es todo al inicio. A mí una mujer mala mandando me da más miedo que un hombre, ¿eh? Ya estamos. O sea, yo lo he vivido en experiencia y a mí me da más miedo las mujeres mandando cuando son malas que los hombres cuando son malos. Ya o sea, que... Bueno, pues dejémoslo aquí ahora que somos amigos todavía, ¿eh? Vamos a dejar el tema por hoy antes de que nos hagamos daño y saquemos la espada y aquí se monte una batalla campal. Y si os parece lo emplazamos para una de las siguientes charlas. No sabemos cuál. Claro. De esas que tenemos en la lista, ¿no? Energía femenina y energía masculina, ¿no? Esa lucha de egos y esa lucha de poder. Y si os parece, hacemos el comentario, por lo menos breve, ya que lo has mencionado, ¿no? De esta cuestión que nos han llegado esta semana, curiosamente, varios mails con el mismo tema, que serían los síntomas del despertar. Y lo que estas personas sufren durante ese proceso cuando el despertar es repentino, ¿no? Entonces nos hemos encontrado varios casos que parecen clones prácticamente. Yo tengo 3 cartas, si no recuerdo mal, que son prácticamente copia una de otra, sí, variando mínimas diferencias, en la que se nos dice que estas personas pues, han sufrido ciertas, podríamos decir, alucinaciones, según lo determinan los médicos, ¿no? El diagnóstico médico sería alucinaciones, trastorno místico religioso, oyen voces, personalidad bipolar o esquizofrenia, depende del caso, estados psicóticos. Y todo esto ¿a qué obedece, no? Porque realmente son personas que es como que de repente toda la vida han tenido una vida normal y de repente empiezan con este tema. Debemos hacerlo breve, si os parece, porque ya llevamos un tiempo importante. Entonces simplemente hacer un apunte para que cuando toquemos más adelante el tema podamos
realmente dar una explicación más extensa, ¿no? Pero para tranquilizar un poco a estas personas, lo primero decir que nosotros no vamos a recomendar nunca a nadie que deje ningún tipo de medicación y que no vaya al médico. No se trata de eso, sino de que simplemente estos procesos los vivan de la forma más natural posible y que le saquen el máximo partido, ¿no? Entonces, Claro, sí. tú, José, que has apuntado el tema, como decía, cuéntanos un poquito ahí qué es lo que tú ves en este tema y yo después, si quieres, y Bea y Luis, cada uno hacemos una puntualización y ya ampliaremos más en otros vídeos. A mí, por lo menos, la onda que me ha llegado en la mayoría de estos casos han sido vividos desde la soledad o bien desde la ausencia de una serie de compañías, digamos, que puedan estar que pueden hacer de guía en estas cuestiones. Antes me parece que he leído una cosa tuya que hacía referencia que sería algo parecido a un viaje de ayahuasca, ¿no? De golpe, ¿no? Que me ha gustado porque efectivamente sería de lo que se tratase, ¿no? La ayahuasca lo que hace es que te abre la pineal de golpe. Sí. Y esto sería algo muy, muy similar. De hecho, es que se abre la pineal cuando tienes un despertar de estos, es lo que ocurre. La pineal se abre y empiezas a recibir, pero claro, si has estado toda tu vida formateado desde una circunstancia en la que tú no tenías posesión de tu verdadera estructura energética, emocional, la desprotección en la que te quedas en ese momento cuando el despertar es súbito es abrumadora, ¿no? Y puede llegar, y claro, si esto desde el punto de vista médico, pues para empezar, lógicamente aparecen estas etiquetas de enfermedades bipolares, etcétera, etcétera, o de síndrome paranoico religioso, ¿vale? Que no tendría absolutamente nada que ver con nada de esto, simplemente que ha habido una apertura de golpe de una serie de percepción, y eso sí, estas personas cuando entran en estas fases es porque lo viven solas o con la familia, entonces no tienen a nada a qué acogerse o ninguna referencia. Yo sí les diría que de alguna forma pues entren en contacto con gente que lo pueda vivir esto de una forma más normal, porque simplemente el hecho de compartirlo y de empezar a tomárselo con naturalidad y de centrarse un poco más en ellos mismos, ¿vale? Y dar crédito o darle digamos prioridad a unas cosas y otras, decirle que todo el poder está en ellos, ¿vale? Que desde la respiración y desde la relajación simplemente y del estar tranquilos y vivir esto con una intención, digamos, de paz en uno mismo, ¿vale? Y dar credibilidad a lo que te interese, y a lo que no, tú abres o cierras las puertas. Ese poder siempre lo hemos tenido, pero si no lo tenemos desde nuestra estructura emocional, desde ese centro emocional ya recogido de alguna forma, puede llegar a ser bastante... Entonces simplemente que a través de la intención, simplemente es una cuestión de conocer, de saber que el poder de dar credibilidad a lo que ellos quieran sobre estas voces que se oyen o que se dejan de oír es suyo, y que tomen posesión de su centro de alguna manera a través simplemente de su intención, y esto ya puede darle un giro seguramente bastante importante a esa situación, ¿okay? En cuanto se lo empiecen a tomar con naturalidad, hay una desprotección que genera mucho miedo, y ese miedo genera una ansiedad que no deja de disparar todo este tipo de acontecimientos, de frases que entran, ¿vale? Si quitamos el miedo, lo empezamos a tomar con normalidad, ¿vale? Y empezamos a disfrutar del viaje, como tú decías, hasta donde queramos, ¿vale? Pues el cambio sería bastante importante, ¿vale? Y entonces podríamos pasar pues esa temporada con mucha más naturalidad, porque es una fase, ¿eh? Luego esto se estabiliza, por supuesto, se estabiliza y ya pues empiezan pues estas percepciones a estar mucho más digamos integradas, ¿vale? Con lo que somos, y van a formar parte de nosotros, y va a ser una maravilla al final, por supuesto. Está donde vamos todos, al final. Lo que sucede, perdona que te corte, José, es que cuando se estabiliza esta fase, la mayoría ya están medicados, con lo cual lo único que han hecho es reprimir todo este proceso, dejándolo ahí en la olla a presión. ¿Qué sucede? Que cuando empiezan a quitar de nuevo la medicación, este proceso es como, podríamos decir, un virus, que tú te has estado tomando una medicación que lo reprime, y cuando dejas la medicación, pues brota con mayor fuerza. Claro. Entonces la medicación en un principio no tiene por qué ser negativa, siempre y cuando se utilice pues con coherencia y dentro de unos límites que no sean una cosa exagerada, que no sea un margen de aquello que, como yo digo, que
que los zombifica, ¿no? Sí, que deja a las personas justo. en un estado Estoy de zombie acuerdo que en total, una fase siempre... puede resultar de ayuda en muchos casos. Claro, ese medicamento te puede llegar a salvar la vida. No estoy hablando en esto porque no creo que nos vaya la vida en ello, ni mucho menos, sino Sí. porque puede ser una fase que se pueda vivir de una forma más integrada o desintegrada. En realidad estamos hablando de eso. Pero en general sí que es verdad que desde luego la medicación salva la vida a muchas personas todos los días. Esto está claro, ¿no? Y otro... Ahora bien, de ahí a darle el sentido que se le ha dado, que lo único que ha servido ha sido para tratar un síntoma sin hacer una... o sea, sin entrar más allá de lo que es una sintomatología que nos está avisando de un compuesto, que es el compuesto real, ¿vale? Que tiene que ver con nuestra coherencia y con nuestra vida emocional. Ahí es donde no hemos entrado nunca, ¿no? Esta es la desconexión nuestra, ¿no? Exactamente. Entonces, ese gran cambio a través de la salud está todo relacionado, ¿eh? Si hablamos de tomar conciencia de que nuestra salud depende de nuestra situación emocional, esto mismo que estamos hablando estaría dentro de ese campo como cualquier otro. Totalmente. Entonces, haciendo analogía a la alusión que has hecho antes del viaje de ayahuasca, que yo mencionaba en un escrito que hemos intercambiado, un viaje de ayahuasca normalmente es preparado con cierto tiempo, es conducido por un chamán que también tiene una experiencia en dicho campo y que se conecta a nivel espiritual con el viajero. O sea, él también está viajando y también está en el mismo proceso, con la diferencia de que él tiene una experiencia y puede conducir el proceso tanto desde fuera como desde dentro. ¿Qué sucede cuando esta persona entra dentro de este proceso de despertar natural sin ese chamán que la guíe en el proceso? Pues que se pierde normalmente en los miedos, en los terrores que tenemos todos, porque ni se ha sufrido primero, ni se ha hecho esa preparación previa, esa depuración emocional, esa desintoxicación de todos los prejuicios, de todas las emociones que tenemos reprimidas, y lo que hace es manifestar esas pesadillas que tenemos por las noches, que es lo que hace la pineal cuando se activa, es cuando estamos dormidos. Entonces lo que hace al activarse la pineal es sacar a flote todo eso que tenemos en nuestro subconsciente, reprimido, encapsulado, simplemente para ponérnoslo delante y que podamos asimilarlo y trascenderlo, logrando con ello nuestra evolución espiritual y nuestra ascensión dentro de esta vibración o vamos a decir la ascensión por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si nosotros reprimimos todo ese proceso químicamente, pues nunca se concluye, nunca se completa y siempre estamos en esa dinámica de muy correcto, de que cuando bajas la medicación afloran nuevamente y se materializan todos tus terrores. No, a no ser que la persona se cierre, que también han habido muchos casos que se cierran, ya no quieren volver a hablar en su vida de universos paralelos y simplemente se quedan en una situación sostenida, una vuelta al lugar donde estaban. Lo que pasa es que al final, como todos vamos abocados a tener ese despertar de una forma u otra, esto no va a dejar de apretar por todos sitios para que se produzca y se vaya extendiendo. Entonces es algo común que nos va a tocar a todos antes o después. Pues sí, efectivamente este medicamento puede paliar pues una fase en un momento dado de un encontronazo fuerte para luego pues progresivamente pues ya sabiendo lo que es, ¿vale? Y teniendo esto claro, pues ir pudiendo pasar de esa medicación a nuestra situación ya de normalidad con estas integraciones, viviéndolas como lo que son en realidad. Entonces mi recomendación personal en este caso sería no asustarse, acudir a un profesional médico si lo necesitáis, porque os suaviza el proceso, que no hay por qué morir en el intento jamás, y ir asumiendo todo esto como algo natural. De hecho, lo único que sucede en esos casos es que veis las realidades diferentes, todas fundidas en una misma realidad, o sea, en el plano físico, sin distinguir los planos entre sí. Sería algo similar a lo que le sucede a los videntes, y como siempre digo entre comillas para entendernos, cuando vemos entes o cuando vemos cualquier manifestación de tipo energético, del tipo que sea, en este plano. Nada más que es como que todo llega de golpe y todo se ve a la vez, ¿no? Y además todo confundido entre sí. No hay diferencia entre planos. Estáis con esa percepción de todas esas multirealidades, multiversos y cuerpos, ¿no? Nuestra corporeidad, sabéis que varía, depende de las dimensiones, pues todo junto en un mismo plano que sería el físico. Y cuando se oyen esas voces o esas personas que parece que te están hablando, forma parte de la
creación de tu inconsciente, que ya sabemos que todo se está generando en un holograma, donde lo que tú percibes fuera forma parte de tu proceso interior. Exacto. Entonces, A eso me refería yo con todos ahí. nuestros terrores y todos nuestros miedos que se hacen, prácticamente se materializan delante de ti, por lo menos a nivel perceptual de la persona que lo está viviendo, ¿no? Muy bien. Puntualizo yo también otro tema, que os sabéis que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, porque estamos en la misma línea, pero hay una cosa que quiero dejar claro, y es que un terapeuta cobra bastante barato por guiar a estas personas. En cambio, la gente esta que se dedica, vamos a decir, a lo más sutil, la magia y este tema, piden grandes sumas de dinero por acompañarte en estos temas y normalmente suelen engañar y estafar, que es un tema que hablaremos de la magia más adelante. Y la magia yo no me refiero al vidente natural, sino al típico que está de moda, que se pone ahora para chupar, ¿vale? Porque ahora está de moda el chupar de cualquier cosa. Entonces ahora nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente que trabaja desde el punto de la magia y realmente la gente acude a este tipo de personajes. Por favor, no acudáis. Un terapeuta es 10 veces mucho más barato y os va a guiar mucho mejor. Bueno, hay que decir también que hay profesionales muy buenos en todos los campos y que no tenemos que pagar justos por pecadores ni meter Sí. a todos dentro del mismo saco. Simplemente es una advertencia, un poco un toque de atención al respecto de ese tema, y que cada uno, pues, con los ojos Claro, es un poco- con los es ojos un muy poco- abiertos, ¿no? Y teniendo conciencia de que existen todos esos componentes, pues que decida libremente lo que cada uno desee. Es un tema delicado, ¿eh? Porque si nos vamos un poquito más allá con respecto a las voces que escuchan ciertas personas o todo tipo de experiencias, yo creo tomar conciencia es tener conocimiento. Entonces también deberíamos hablar del MK Ultra, del control mental. Vamos un poquito más allá. Y nos vamos un poquito más allá También, y hablamos también de yacientes, porque, por ejemplo, los exorcismos hoy en día, desde la visión de la biodescodificación, ya son científicos. Entonces... Vea, ¿qué es MK Ultra para la gente que no lo sabe? Por eso la risa, ¿verdad? Claro. Claro, porque ha soltado una bomba. Di lo que es el Lo MK vamos a Ultra. dejar para un vídeo al completo. Bueno, pero simplemente apunta lo Mira, que es te lo el voy a hacer MK una Ultra. puntualización rápida. La CIA, a través de la hipnosis, ha estado manipulando a la gente, ¿no? Y hoy en día hay actores, músicos en Estados Unidos que están reconociendo que han sido manipulados por esta gente de la CIA. Simplemente a través de la hipnosis se puede manipular a las personas. Y tecnologías. Y Claro. tecnologías psicotrónicas a distancia, pero que no dejan de ser programas hipnóticos. Es Claro. importante tener este conocimiento, que la gente no se asuste, que siempre hay un porqué a cada cosa. Bueno, ya sabemos, que ya lo hemos dicho muchas veces, que esto ya tiene que quedar claro, que la tele es un gran agente hipnotizador de masas, ¿eh? Totalmente. ¿Vale? Que está dedicada básicamente a eso, a través de, o sea, a pesar de todas las sensaciones que pueda tener, de esas apetencias. Todo lo que sea Claro, electrónica, son- también los claro. PC, la radio, o sea, todo puede llevar una vibración determinada. Como Bea comentaba, desde el punto de vista de la biodescodificación, los que tocamos este tema, los que trabajamos en ello, todo eso también tiene una explicación biológica Sí, y por perfectamente Absolutamente. lógica, que podemos ayudar a conducir. Lo digo por si alguna persona quiere echar mano de las terapias naturales, en Claro, vez de sí, ir al claro. médico directamente, pues también existe esa posibilidad. Claro, Es un porque apunte es- general, como decíamos, simplemente. Claro, es que es fácil que desde el paradigma antiguo de la psiquiatría, la psicología, pues estos directamente se le ponga una etiqueta de paranoia, no sé qué. Y, claro, Esquizofrenia. y entonces ahí entramos en un conflicto ya de diagnóstico, donde, claro, la cosa se puede llegar a complicar un poco más. Yo voy a Entonces- hacer una confesión. Yo he sido una de esas personas, ya desde, como siempre digo, desde niña, ¿no? Pero ahora, este verano fue, o poco antes del verano, empecé a ver ciertas manifestaciones diferentes a las que yo estaba habituada a ver. Y simplemente lo que hago es tomármelo con toda la curiosidad del mundo, sin entrar en miedos, con tranquilidad, y observar aquello que estoy viendo. Además me divierte, me parece muy divertido, porque son unas figuras geométricas, ¿no?, que ves moverse como tridimensionales, que surgen de los volúmenes de las cosas que nos rodean, como puede ser de la pared
o incluso, por ejemplo, las cartas del tarot es muy divertido porque las veo en 3D, las veo con relieve, pues la carta es la misma que he usado siempre, o sea, es la misma baraja que tengo hace tropocientos años, pero yo las veo proyectadas hacia afuera como si tuvieran un muñequito en 3D. Con eso quiero decir que veáis que no es tan raro, ni estáis solos, ni nada de eso. Y vale, esto hay que decir claro. que nunca he tenido nada de locura, ¿eh? Claro. No, no, yo por eso lo explico. Yo incluso Claro. me hice hacer un estudio psicológico, Ya. tengo que decirlo, para ver si realmente tengo algún tipo de O sea, trastorno. claro, nunca ha existido tal locura, ¿eh? Y me Lo único- dijeron, ya. que yo era una de las personas más cuerdas que conocía el especialista me atendió Ya. en ese momento. Con lo cual, si yo estoy cuerda, pues los demás no creo que anden muy lejos de mí. ¿Eh? Que te Sí, bueno, tomaste en Egipto. esto tú me Toma el sol y el aire de allí, que es fantástico. Claro. Esto forma parte de nuestras posibilidades de creación de la realidad, que siempre nos han estado coartando desde niños y que nos han dicho de que tenemos que ver las cosas de una manera en especial, pero las Exacto. cosas pueden ser vistas, cada uno tiene unas opciones a crear su realidad como Exacto. le venga en gana y a ser partícipe En de realidad esto. sería, traduciéndolo en una palabra, la locura, sería la percepción de todas esas realidades que existen, pero vista desde el punto de vista de la 3D. Ujú, o sea, exacto. Observada solo desde a Exacto. nivel mental Sí, sí, y sí. emocional y espiritual desde el enfoque de la 3D, en vez de también permitir que se expanda ese enfoque, esa emocionalidad nuestra, que nuestras emociones realmente adquieran esa vibración más alta y nuestro límite, ¿no?, de enfoque pues sería Ujú. lo que determina que esa persona está loca o que eso es una locura. Claro. O sea, no es tal, es simplemente nuestro enfoque que no llega a ver más allá porque estamos en el plano 3D. Entonces, Claro. estamos ahí mirando como... Sería, podríamos decir, como mirar con un telescopio y ese efecto de túnel, o sin él, y ver pues toda amplitud, todo lo que abarca el campo de visión general, ¿no? Hablando de las dimensiones, Yolanda, tú ves esas geometrías, la geometría sagrada sería parte de la cuarta y la quinta dimensión, o sea, claro, estás viendo esas dimensiones superiores, estás pudiendo observarlas. No es todo el tiempo, pero sí que me sucede espontáneamente, es algo que yo no busco ni esfuerzo y tal y como llega pues lo voy tomando. Y bueno, y si tengo algún problema o me surge alguna duda o pues siempre puedo acudir a algún amigo profesional, como hace poco acudí a José, no me avergüenza decirlo porque estaba teniendo una serie de episodios que a mí me estaban chocando porque me daban miedo, cuando yo ya no estaba en el miedo cuando vivía estas cosas, ¿no? Entonces él me dio sí, un sacudido, me dio el tirón de orejas y rápidamente decir que se me han corregido. Con lo cual es fantástico, ¿no? Como Bueno, podéis ver, Me alegro mucho. ¿Ya no Yo he tienes tenido miedo la- yendo al la- lavabo? no, pero es que sí, tengo miedo, como dice él, el miedo de ir al lavabo, pero no es el miedo de ir al lavabo, sino es lo que yo veo yendo al lavabo, claro, porque es el tránsito de la habitación al lavabo, en ese cachito, pues yo veo, siento, y el hecho de yo sentir miedo era lo que a mí me extrañaba, no lo que veía en sí, sino el hecho de que yo lo vivía con miedo, ¿no? Automáticamente José me dio la sacudida y me dice, nada, déjate de tonterías, que tú ya sabes que estos son tus miedos, que los estás viendo fuera, y simplemente toma conciencia de ello. Y sí, totalmente, y ha sido mano de santo. Bueno, pero hubo también ahí por ahí un recurso. El de la luz. Pero es que Claro. yo eso es algo que normalmente ya hago, aunque tú me lo expandiste algo más, ¿no? O sea, lo que Vale. yo suelo hacer en estos casos cuando me da el miedo es ver el canal de luz que entra por nosotros, ¿no? Y cómo se expande esa luz desde tu interior hacia el Correcto. exterior, Sí. creando ese huevo áurico. Sí. Y José lo que me indicó fue algo como muy potente también porque él llegaba a esa expansión no solo al huevo áurico, sino que esa luz se expandía de tal forma que fulminaba todo aquello que había afuera, ¿no? Entonces fue muy bonito y fue muy visual porque además yo entendí una paradoja, ¿no? Claro, claro. claro. Que hay por ahí en algún sitio que he leído que cuando una habitación está a oscuras, Ujú. si enciendes una vela, se va la sombra Se van, totalmente, claro. se ilumina. Entonces yo entendí que lo que él me quería decir, haciendo la analogía con esta paradoja con mucha facilidad, ¿no? Lo entendí muy bien y de momento tengo que decir que me ha funcionado perfectamente. Con lo cual, si os Fantástico. sirve, vaya al recurso y ponerlo en práctica, que ya estáis viendo que si a mí me funciona, a los demás también, ¿eh? O sea, yo no soy especial.
Yolanda, hablando de esas figuras que tú ves, yo también he tenido la fortuna de poder ver portales energéticos y explotar de energía. Bueno, es una experiencia fascinante. Es bárbaro, porque aunque lleve unos segundos o incluso a veces son décimas, es tan rápido que es un Claro, instante, sí. pero Es muy te rápido. da una comprensión de lo demás mucho más profunda y que va mucho más allá, ¿no? Es como que es podríamos decir la conexión entre las piezas del puzzle, ¿no? Eso te hace entender otras muchas cosas que estaban ahí flotando y que no acabas de encajar en ningún lado y que ese instante es lo que ayuda, el pegamento, ¿no? Entre todo eso, entre todas esas experiencias o cosas que sabemos y no sabemos dónde ubicar. Muy bien, Luis sin se va embargo, riendo, Luis se va Luis y yo riendo, pensamos- no sé lo que irá a decir, por alguna barbaridad. A mí me ha preguntado hace un momento qué me tomé en Egipto, o sea que Luis y yo, que somos de esa energía ya, pues no podemos compartiros muchas lucecitas de colores que digamos. Yo os iba a decir que yo os puedo compartir lo que queráis. En mi vida chamánica he hecho de todo. Pero mejor lo hablamos detrás de cámara. después de la publicidad, ¿no? Si os parece bien, llevamos 1 hora y media. Vamos a cortar este vídeo aquí y continuamos con otra temática Bueno, nueva. ya hemos dejado emplazados un montón de temas interesantes. Este último sería otro a desarrollar, desde luego. Sí, esto lo abordaremos con mayor profundidad, si os parece, más adelante. Muy bien. Y bueno, pues como dice Luis, lo dejamos para el siguiente vídeo. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao. Hasta luego.